Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Prepárense para un viaje que los llevará al corazón de una de las estrellas más luminosas del firmamento turco, y que hoy se abre de par en par para una audiencia internacional. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy, porque tengo una bomba de información para ustedes, algo que ha causado un verdadero revuelo en el mundo del entretenimiento, especialmente en Italia. Prepárense para sumergirse en las profundidades de la vida de una de las actrices más queridas y talentosas que ha cautivado a millones, Demet Özdemir. Si han leído bien el título, o si lo están escuchando, esto es algo que no se querrán perder por nada del mundo. Demet, nuestra hermosa y carismática estrella turca, ha abierto su corazón, ha descorchado las botellas de sus recuerdos más íntimos y ha compartido secretos que hasta ahora solo residían en el cofre de su memoria, todo esto con una prestigiosa revista italiana. ¿Qué secretos? ¿Qué recuerdos? ¿Qué tesoros escondidos saldrán a la luz? Manténganse conectados porque vamos a desgranar cada uno de estos detalles con el minucioso detalle que se merecen. Y antes de que se me olvide en medio de esta vorágine de revelaciones, si todavía no son parte de nuestra creciente y apasionada comunidad de seguidores de las historias y las celebridades, este es el momento perfecto, el momento dorado para darle a ese botón rojo de suscribirse, y activar esa campanita que les notificará de cada una de nuestras exclusivas y primicias. Así que acomódense en sus sillones, agarren su bebida favorita, preparen sus palomitas y vamos a empezar este fascinante viaje hacia el alma de Demet Özdemir. Imaginen esto por un instante, una de las actrices más radiantes, magnéticas y talentosas de Turquía, una mujer que ha logrado conquistar corazones a nivel mundial con su innegable talento actoral, su deslumbrante belleza y un carisma que irradia incluso a través de la pantalla, decide de repente abrirse de capa y hablar con una franqueza pasmosa sobre su pasado, sobre esos momentos fundacionales, esos pilares invisibles que la han moldeado, que la han forjado y que indudablemente la han convertido en la mujer fuerte, resiliente y exitosa que es hoy en día. Y para hacerlo, ¿dónde elige verter estas confesiones? Nada menos que para una prestigiosa revista italiana. Este simple hecho, mis queridos amigos, ya nos dice muchísimo sobre el impacto global que Demet Özdemir tiene en la actualidad. No se trata de una entrevista más en su larga carrera, esto va mucho más allá. Estamos hablando de una auténtica confesión, de una ventana abierta de par en par a su alma, un espacio íntimo que raramente nos permite explorar con tanta profundidad. La revista en cuestión es un referente indiscutible en el mundo de la moda, el estilo de vida y la cultura, un faro que ilumina las tendencias y las personalidades más influyentes. Por lo tanto, cuando una figura de la talla y el calibre de Demet decide confiarle sus pensamientos más profundos, sus reflexiones más personales y sus experiencias más formativas, sabemos con certeza que la publicación resultante será, sin lugar a dudas, oro puro, una lectura que marcará un antes y un después en nuestra percepción de esta estrella. Lo que Demet ha compartido en esta exclusiva trasciende con creces las anécdotas típicas de rodajes interminables, las anécdotas divertidas de alfombras rojas o los breves comentarios sobre sus proyectos actuales. Estamos hablando de momentos que, según sus propias palabras y el tono de sus confesiones, han sido absolutamente cruciales, puntos de inflexión en su desarrollo tanto personal como profesional. Ella misma ha descrito que al enfrentarse a la tarea de esta entrevista, sintió una necesidad imperiosa, casi una llamada interna, de ser completamente honesta, de compartir no solo los brillantes éxitos que la han catapultado a la fama, sino también y quizás de manera más significativa, esas etapas de su vida que fueron considerablemente más desafiantes. Aquellas pruebas de fuego que a fin de cuentas, le enseñaron lecciones valiosísimas y que a día de hoy, atesora como verdaderos tesoros. Y es precisamente esa vulnerabilidad desarmante, esa autenticidad cruda y pura, lo que la hace aún más admirable, ¿no creen ustedes? En un mundo donde a menudo se proyecta una imagen pulida y perfecta, la disposición de Demet a mostrar sus cicatrices, a hablar de sus luchas, es un bálsamo refrescante y profundamente inspirador. Uno de los aspectos que más ha resonado, que ha calado hondo en el público y en los críticos por igual, es su infancia y adolescencia. Demet ha revelado detalles íntimos y a menudo conmovedores sobre sus primeros años de vida, sobre la estructura de su familia, sobre el entorno en el que creció y sobre todo, sobre cómo esas experiencias de juventud, a veces duras, moldearon profundamente su visión del mundo, su manera de percibir la vida y, lo más importante, su férrea determinación. Ella ha sido muy clara al reconocer que no ha sido una vida fácil, que el camino no siempre ha estado pavimentado de rosas. Ha hablado con emotividad de la importancia vital del apoyo familiar, de ese colchón de amor y comprensión que sin duda, le brindó una base sólida.
Pero también ha sido honesta acerca de los obstáculos significativos que tuvo que superar por sí misma, esos desafíos personales que la obligaron a confiar en sus propias fuerzas. Por ejemplo, menciona algo muy poderoso sobre la importancia fundamental de la resiliencia, sobre cómo aprendió desde una edad muy temprana, casi innata, a levantarse después de cada caída, a sacudirse el polvo y a seguir adelante con una fuerza renovada. Esto para mí, que sigo de cerca sus pasos y sus palabras, es un mensaje increíblemente poderoso, especialmente dirigido a los jóvenes que nos ven y que quizás están atravesando sus propias dificultades, sus propias crisis y que necesitan escuchar que no están solos y que la superación es posible. También ha tocado temas muy personales, casi sagrados, sobre sus sueños más anhelados y sus miedos más profundos. Ha confesado con una sinceridad que desarma, que, como cualquier ser humano en este planeta, tuvo sus momentos de duda paralizante, sus episodios de inseguridad abrumadora, esos instantes en los que no sabía si realmente estaba en el camino correcto, si sus aspiraciones eran alcanzables. Pero lo verdaderamente fascinante, lo que la distingue y la eleva, es la manera en que logró transformar esos miedos, que para muchos serían anclas, en motores potentes para seguir adelante, para impulsarla hacia adelante. Ha dicho algo así como que la clave, el secreto del éxito, reside en no permitir que el miedo te paralice, que te congele en el sitio, sino en usarlo como un trampolín, como un impulso vital para demostrarte a ti mismo y al mundo entero, de lo que realmente eres capaz. Y vaya que ha demostrado de lo que es capaz, ¿verdad? Desde sus inicios en la televisión turca, donde comenzó a forjar su camino, hasta convertirse en un ícono global con una legión de seguidores en cada rincón del planeta, su trayectoria es una prueba viviente, una manifestación tangible de esta filosofía de vida. Otro punto que ha captado la atención de forma significativa es su relación con la fama y la constante exposición pública que conlleva ser una celebridad de su calibre. Demet ha sido extraordinariamente abierta al confesar que, si bien ama apasionadamente su trabajo, la conexión genuina que siente con sus fans y la oportunidad de contar historias a través de su arte, también ha aprendido, a base de experiencia y reflexión, la vital importancia de proteger su espacio personal, ese santuario privado, y sobre todo, su bienestar mental. Ha compartido la importancia crucial de tener un oasis personal, un refugio donde pueda desconectar por completo del bullicio incesante de la industria, de las presiones externas y recargar sus energías, tanto físicas como emocionales. Y creo sinceramente con todo mi corazón, que esto es algo que todos y cada uno de nosotros podemos y debemos aplicar en nuestras propias vidas, independientemente de si somos famosos o no. Saber poner límites saludables, aprender a decir no cuando es necesario y cuidar activamente de nuestra salud mental y emocional es absolutamente fundamental en este mundo moderno, tan acelerado y a menudo abrumador. También ha hablado sobre las lecciones aprendidas en el complejo y a menudo tortuoso camino del amor y de las relaciones. Sin entrar en detalles escabrosos o en nombres específicos, ha insinuado, con una sutileza que invita a la reflexión, que el amor, en todas sus innumerables formas, ya sea romántico, platónico, familiar o incluso el amor propio, es una experiencia vital profundamente formativa, una escuela de la vida que enseña muchísimo sobre uno mismo, sobre nuestras propias fortalezas, debilidades y necesidades. Ha mencionado que cada relación, cada persona que pasa por nuestra vida, ya sea un amigo cercano, un miembro de la familia o una pareja romántica, deja una huella imborrable y aporta algo nuevo y valioso a nuestra perspectiva, a nuestra manera de ver el mundo y de entender nuestras propias emociones. Y esto es una verdad universal, ¿verdad? Las personas que forman parte de nuestro viaje vital nos enseñan lecciones invaluables, nos ayudan a crecer, a evolucionar, nos muestran diferentes facetas de nosotros mismos que de otra manera permanecerían ocultas. Lo que más me ha gustado, lo que me ha conmovido profundamente de sus confesiones, es que a pesar de ser una estrella internacional, de tener el mundo a sus pies, de haber alcanzado cotas de éxito inimaginables, mantiene los pies firmemente plantados en la tierra. Ha hablado con una humildad conmovedora de la profunda gratitud que siente por las oportunidades maravillosas que la vida le ha brindado, pero también ha recalcado la importancia vital de no olvidar nunca de dónde viene, de sus orígenes humildes. De las luchas que la forjaron. Ha dicho algo así como que sus raíces la anclan, la mantienen conectada a la realidad y le recuerdan constantemente el valor incalculable del esfuerzo honesto, del trabajo duro y de la humildad, virtudes que a menudo se pierden en el brillo de la fama. Y eso, mis amigos, es algo que admiro profundamente en cualquier persona, pero especialmente en figuras públicas que tienen tanta influencia y un alcance tan masivo, porque su ejemplo puede inspirar a millones.
Además de estos aspectos personales tan reveladores, ha tocado sutilmente su proceso creativo y su enfoque metódico y apasionado hacia su carrera. Ha revelado que cada papel que asume, cada personaje al que da vida, lo hace con una entrega total, con una pasión arrolladora y una dedicación incansable, buscando siempre conectar con el personaje en un nivel más profundo, más visceral, para poder transmitir su esencia al público. Ha mencionado la importancia capital de la investigación exhaustiva, de la empatía profunda y de la inmersión completa en el universo del personaje para poder dar vida a historias convincentes y personajes memorables. Y esa dedicación, esa maestría, se nota en cada una de sus interpretaciones, ¿no creen? La vemos en pantalla y nos cautiva, nos transporta, nos hace sentir exactamente lo que el personaje está viviendo, sus alegrías, sus penas, sus miedos y sus triunfos. La entrevista también arroja una luz muy interesante sobre su perspectiva acerca de la industria del entretenimiento, un mundo a menudo complejo y lleno de matices. Ha comentado, de manera muy sutil pero directa, sobre los desafíos que enfrentan las mujeres en este ámbito, las barreras que a menudo deben superar, pero también ha celebrado con optimismo la creciente fuerza, la innegable voz y el poder que las mujeres están ganando en la industria. Ha expresado su sincera esperanza de que su propia trayectoria, su éxito y su forma de navegar por este mundo puedan servir de inspiración para otras jóvenes que sueñan con triunfar y dejar su propia huella en este exigente pero gratificante universo. Y sinceramente creo que está logrando precisamente eso, está abriendo caminos y encendiendo luces para las futuras generaciones. Otro detalle que me pareció particularmente interesante y conmovedor es cómo ha hablado sobre la influencia que Italia, su cultura y su gente han tenido en su vida. Aparentemente Italia ocupa un lugar muy especial en su corazón, y esto va más allá de esta entrevista. Ha mencionado que la rica y vibrante cultura italiana, su arte milenario, su exquisita gastronomía, esa forma tan única y apasionada de vivir la vida con intensidad, la han inspirado en diversos momentos de su carrera y de su vida personal. Y esto para nosotros, que somos un canal que a veces explora la fascinante conexión entre culturas, las influencias mutuas y los puentes que se construyen entre ellas, es un guiño muy especial, una nota a pie de página que enriquece aún más esta entrevista. La revista italiana, al emprender la tarea de realizar esta entrevista, buscaba no solo mostrar la deslumbrante belleza exterior de Demet Özdemir, esa que vemos en las campañas publicitarias y en las portadas de las revistas, sino también, y de manera mucho más importante, la profunda complejidad de su ser, la riqueza de su personalidad, la inteligencia que irradia y las vivencias, tanto alegres como dolorosas, que la han hecho ser la mujer carismática, talentosa y auténtica que es hoy. Y creo sinceramente que lo han logrado con creces. Demet se ha mostrado ante millones de ojos como una mujer no solo bella, sino también inteligente, sensible, increíblemente fuerte y sobre todo, absolutamente auténtica, una cualidad que brilla con luz propia. En resumen, si tuviera que destacar los puntos clave, las perlas de sabiduría extraídas de estas confesiones tan íntimas y reveladoras, diría que Demet Özdemir nos ha ofrecido una visión profundamente humana, cercana y realista de su vida. Ha hablado con elocuencia de la importancia vital de la resiliencia frente a los innumerables desafíos que la vida nos presenta, de la necesidad imperiosa de proteger nuestra paz interior, nuestro santuario mental, en un mundo cada vez más ruidoso y demandante, de la gratitud sincera por el camino recorrido, por las lecciones aprendidas y por las personas que la han acompañado, y de la influencia inspiradora y enriquecedora de diversas culturas, incluida la italiana, que ha dejado una marca indeleble en su alma. Nos ha recordado de una manera muy elocuente que detrás de cada estrella de cine, detrás de cada figura pública, hay una persona real, con sus propias luchas internas, sus propios sueños más anhelados y sus propias lecciones de vida aprendidas a lo largo de los años. Ha sido un verdadero placer, un honor, desgranar con todos ustedes estos detalles tan íntimos, tan personales y tan reveladores de la vida de Demet Özdemir. Espero de corazón que esta conversación haya sido tan intrigante, tan esclarecedora y tan inspiradora para ustedes como lo ha sido para mí investigarla, analizarla y compartirla con mi comunidad. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todas estas confesiones. ¿Les sorprendieron algunas de estas revelaciones? ¿Hay alguna lección en particular que les haya resonado profundamente, que les haya hecho reflexionar? Déjenme sus comentarios más abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos, interactuar con todos ustedes y crear esta comunidad tan especial. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha aportado algo valioso, por favor, no olviden darle un gran y generoso me gusta a este vídeo,
es una forma de apoyo muy importante para nosotros. Compartan este contenido con sus amigos y familiares que también son fans acérrimos de Demet, o que simplemente disfrutan de este tipo de contenido que va más allá de la superficie. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal ahora mismo para ser los primeros en enterarse de todas nuestras próximas exclusivas, análisis en profundidad y sorpresas que tenemos preparadas para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarme hoy en este viaje fascinante. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo con más historias apasionantes, más revelaciones impactantes y más contenido que los mantendrá al borde de sus asientos. Chao, chao.